Vamos a hablar de un tema que se ha transformado en una discusión en las últimas horas. ¿Extender o no la cuarentena más allá de los 14 días para las personas que dan positivo en el COVID-19? Esto después de registrarse algunos casos a nivel mundial donde las personas vuelven a marcar positivo, incluso más allá de esas 2 semanas. Un tema que vamos a conversar a partir de ahora con el doctor Jaime Labarca, infectólogo de la Universidad Católica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, doctor, lo primero preguntarle qué tanto sabemos de este nuevo coronavirus. ¿Tenemos información concluyente respecto al comportamiento como para tomar con claridad este tipo de decisiones o algo que todavía está en estudio? Bueno, sabemos bastante y también hay varias preguntas que todavía no están bien con una respuesta tan sólida. Pero de lo que sí es claro es que las enfermedades virales se transmiten cuando hay virus vivo que se transmite a otra persona, cuando se detecta que la persona elimina virus vivo. Y eso ocurre desde 24 a 48 horas antes de empezar los síntomas. Y en COVID-19 no hay ningún paciente que se haya aislado virus o haya excretando virus después del día 8. Lo que sí hemos usado para hacer cultivos de virus no es viable para la práctica diaria, es mucho más rápido tener el resultado del PCR, y eso es lo que se usa, y eso es lo que hemos usado para el diagnóstico inicial. Y sabemos que el PCR, la carga viral es muy alta desde 24 horas antes, sobre todo el primer día que están los síntomas, permanece muy alta durante alrededor de 6 días, y luego cae bruscamente alrededor del día 7º, ¿no es cierto? Y permanece una excreción muy baja que incluso se puede aislar hasta 14 o 21 días después. De tal manera que esa excreción mínima es la que se detecta en los pacientes que han tenido coronavirus y está en la fase de convalescencia. ¿Cuál es el significado de ese PCR positivo? Es solo detección de material genético, no del virus completo ni del virus que es transmisible, solo material genético. Y eso genera muchas dudas, y eso no se ha demostrado tampoco que el tener un PCR positivo el día 14 o el día 21 se haya asociado con que transmitió la persona el virus a otra persona en ese periodo. El periodo de contagiosidad es como la primera semana. El resto es de una baja o contagiosidad dudosa, si uno lo quiere llamar de alguna manera. Entonces, lo que han hecho las autoridades básicamente es ordenar un poco los criterios de alta. Fíjese que esto es tan dinámico, Andrea, que al principio de la epidemia tuvimos que aprender y cambiar los criterios para hacer diagnóstico de casos sospechosos. ¿A quién le vamos a hacer examen? Al principio eran los que venían de Italia, después dijimos olvidémonos de eso, ya está el virus adentro, ahora todos los que están acá con síntomas, etcétera. ¿Se fija? Entonces hubo que trabajar mucho en eso, y ahora estamos trabajando en los pacientes que van de salida, o sea, las autoridades sanitarias me refiero, y han tenido entonces esto de los PCR positivos, que muchas personas muy responsables quisieron asegurarse de que ya no tenían el virus y les salió este PCR y quedaron, ¿qué significa esto? Y eso se repitió en más de una persona, en varias personas, y se levantó como una duda. Entonces, en relación a esa duda, que lo han levantado gente muy responsable, con el mejor de las intenciones, ¿no es cierto?, es necesario entonces interpretar ese resultado y tratar de ordenar un poco los criterios para dar de alta. El criterio... ¿Doctor? El criterio de la OMS... Sí, dígame nomás. Sí, es que en ese sentido para también aclarar ciertas dudas que se van levantando, ¿no? Porque hemos hablado en los últimos días y hemos escuchado al ministro Mañalich hablar de la necesidad de establecer ciertos criterios de salida, que es lo que usted menciona. Por ejemplo, a través de un test que detecta anticuerpos, se pretende dar un carné de alta a las personas. El tema es si tenemos certeza de que a través de ese test ya es suficiente como para que una persona pueda salir de su confinamiento, de su cuarentena sin ser todavía contagiante. ¿Nos da garantías ese test de que esa persona no va a seguir contagiando? Mire, Andrea, yo creo que lo que más da garantía es que la persona ha estado sin síntomas durante 7 o 14 días
en forma asintomática en su casa. Eso es lo que da más garantía porque sabemos que la cantidad de virus que tienen esas personas, si es que llega a detectarse, es una cantidad muy baja y que no se relaciona con transmisión. El test, lo que te dice, lo que le dice Andrea, es que la persona ya desarrolló una respuesta de anticuerpos suficiente como para protegerse de una nueva reinfección. Eso fundamentalmente, y que hizo, confirma que hizo la enfermedad y que está protegido para una nueva infección. Ese test es particularmente útil, Andrea, por ejemplo, en las personas que han estado cuidando de cercanamente o expuestas cercanamente a un caso positivo y tienen la duda si se contagiaron e hicieron la enfermedad asintomática o no, porque esas personas van a pasar también al lado de las personas que van a quedar protegidas para la enfermedad. Entonces, habla más bien de una respuesta inmunitaria de defensa de la persona. Pero que es muy importante tenerlo claro. ¿Pero tenemos certeza, doctor, de que uno queda con inmunidad o es algo que vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo? Es decir, ¿vamos a quedar inmunes para siempre una persona que se contagia o no necesariamente? ¿Podría haber un recontagio, una reinfección? Mire, lo que sabemos es que cada vez que hay respuesta de IgG, la persona queda protegida. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cuánto va a durar en el tiempo esa protección. Lo más probable es que sea duradera, digamos, en el tiempo, sea permanente, pero no hay todavía tiempo como para poder decirlo. Esto es una enfermedad que lleva 3, 4 meses. No sabemos si yo, por ejemplo, hice coronavirus, me enfermé, me mejoré, y después me toman los anticuerpos y me sale la IgG, que es el anticuerpo que deja la protección definitiva, me va a salir positiva, entonces yo voy a decir, ya no me voy a volver a contagiar. Eso probablemente es válido para los primeros 6 meses, pero no hay historia de que los IgG están positivos y uno queda protegido a 1 año, a 2 años, a 3 años plazo, ¿me entiende? Podemos hablar con cierto margen para un cierto periodo de tiempo, pero no podemos asegurarlo más allá, porque no hay información simplemente, no hay información. Pero los criterios eran muy importantes. Doctor, ponerse con los criterios clínicos, porque eso nos sirve mucho para tomar decisiones con los pacientes. Sí. De todas maneras. Doctor Labarca, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un gusto. Adiós.